Vamos entonces en este mañana de domingo al mensaje que hoy el Señor tiene preparado para nuestros corazones. Y quiero que lo escuchemos atentamente. El mensaje en sí es muy importante porque nos va entregando pautas, lineamientos. El mensaje se llama de hoy Depósito Valioso. Y el texto es Mateo 5, 48. Mateo 5, 48. Hermana. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Amén. La palabra es del Señor Jesús. Está, cierto, en su primer evangelio de los sinópticos. Sed, les dice, dirigiéndose a la multitud, pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No está hablando de una perfección humana. Lo que está hablando de algo muy importante, hermanos, en la vida nuestra. La madurez. La madurez espiritual. ¿Y qué es un depósito? ¿Qué hago yo cuando voy y abro una cuenta en un banco? Es para generalmente depositar, para colocar, para poner, ¿cierto? Ahorrar o guardar algo atesorado. Por eso el depósito este es valioso. Y uno de los depósitos valiosos de la vida espiritual nuestra, amados hermanos y queridos oyentes, es la madurez. En el ejemplo bíblico que les voy a colocar y que vamos a hablar hoy día del tema, se trata de un hombre que, siendo elegido mayormente para esta tarea por el creador del universo, no fue maduro. Y esa inmadurez espiritual, el poco conocimiento de la palabra bíblica, el poco conocimiento de las escrituras, lo llevó a cometer errores. Dice que en 1 Samuel 9:17, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Dios eligió a este hombre. Dios mismo dijo, Saúl va a ser el líder del pueblo de Israel, el primer líder que va a gobernar y a dirigir el pueblo de Israel. Además, este hombre, ungido como rey por un gran profeta, como Samuel y primer juez, porque dice en Samuel 10:1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? ¡Qué mayor bendición, hermano! Dios mismo lo eligió para gobernar su pueblo. Ahora el profeta de Dios lo unge. Y además él era beneficiario de muchas y grandes cualidades personales. Dice ahí en Samuel 1:10-24. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! Este hombre entonces, elegido, trae todas las promesas de ser un potente instrumento en las manos de Dios para la vida del pueblo de Dios, Israel. Pocos se conoce que hayan iniciado sus caminos con tan grandes credenciales y suscrito a tanta esperanza de los que lo rodean. Pero si seguimos en el caminar, en la vida de este hombre en la Biblia, nos va haciendo partícipes, hermanos oyentes, de nuevas escenas que muchas veces dan pena. En 1 Samuel 13:9 dice, entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió,
porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migba. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué había hecho en su locura, en su poco cierto conocimiento, en su poca madurez? Saúl había usurpado la función del sacerdote, del hombre de Dios. Con desilusión podemos seguir viendo y recibiendo cosas en la historia de este hombre en el tiempo. Esperamos a veces tener mejores anuncios sobre él, pero en las siguientes escenas que vamos a leer tenemos una tendencia marcada a agudizar aún más el problema. Fíjese usted que más adelante en 1 Samuel 15:3 dice: Dios le dice a este hombre: ve, pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camello y asno. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, el rey, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Samuel entonces dijo: pues qué balido de oveja y bramido de vaca es este que oigo con mis oídos cuando lo visita. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué veíamos entonces aquí, amados hermanos, queridos oyentes? Vemos a un hombre orgulloso, seguro de sí mismo, como para intentar reconocer sus errores. Su autoconfianza no le permitió reconocer estos errores y rápidamente se evadía de la responsabilidad por el pecado. Más adelante podríamos ver otras situaciones que él consumió por su ira, por los celos, el temor, quebrantado, llorando desoladamente y exhibiendo arrepentimiento que solamente eran temporales, de corta duración. El trágico desenlace de este hombre forma parte de una de las páginas más negras en la historia del pueblo de Dios. Este hombre, Saúl, el primer rey de Israel, su problema nunca fue, o su problema mayor, ¿cuál fue? No llegó nunca a madurar como persona, ni como siervo de Dios. Nunca maduró, nunca fue capaz de ser perfecto como Dios pide que seamos perfectos, maduros espiritualmente. Entonces, amados hermanos, la madurez es una prenda preciosa que todos los hombres desean tener, pero que pocos alcanzan. No todos llegan a ser maduros. Hay que poner mucho de sí. Dios hace su parte, pero también nosotros tenemos que colocar nuestra parte.
Y de todos los problemas que afectan a la iglesia hoy, ninguno, fíjense, ninguno parece ser tan agudo como la casi frecuencia de falta de madurez en sus miembros. Hay muchos miembros que llevan años y son inmaduros espiritualmente. En nuestras congregaciones hay una abundancia de miembros que nunca han llegado más allá de los primeros pasos en la vida cristiana. Esta falta de madurez no es aceptable en el reino de Dios, del cual la iglesia es parte. Durante su ministerio terrenal, el Señor por eso exhortó a sus discípulos: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pablo abrevió en su ministerio al decir: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a Jesús a todo hombre. También en Efesios 4, el 11 al 16 se dice que la causa por la cual capacitamos a los santos en la obra del ministerio es para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro. También se agrega en Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestro, le dice a alguno, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles fueron los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así que una iglesia donde la mayor parte de los miembros no han alcanzado esta perfección es una iglesia que no ha conocido la plenitud de vida que Cristo ha entregado al cuerpo de esta iglesia. Su porcentaje nos va a hablar de una iglesia adolescente, pero no de una comunidad adulta, madura en lo espiritual, aunque pueda tener esta comunidad más de 20, 30, 40 años de existencia. Entonces, en la hermandad veremos poca evidencia de vidas radicalmente transformadas. Es ahí por qué muchos permanecen igual que siempre. Nunca han transformado su vida, no han cambiado su vida, siguen cometiendo los mismos pecados de antes, siguen teniendo grandes problemas los unos con los otros. ¿Por qué? Porque no han madurado. No han logrado el poder que Cristo utilizó cuando fue resucitado entre los muertos. Cuando esta situación de inmadurez persiste por mucho tiempo, tanto el pastor como la congregación deben entender que es para la iglesia un serio llamado de atención, porque sus miembros, la mayor parte, no están siendo maduros. Corresponde entonces preguntarse, ¿por qué es que se nos hace tan difícil lograr madurez? Pregúntese usted. ¿Qué cosas están impidiendo el crecimiento de la congregación? Y entonces, ¿qué pasos debemos tomar para que esto se revierta? Sabemos identificar con rapidez las consecuencias de actos inmaduros en los hermanos, pero se nos hace difícil detectar la carencia de madurez en ellos, tomando esto como una virtud, como algo especial. No, hermano. Todos tenemos la capacidad, si somos maduros, de poder identificar a los que están en inmadurez espiritual. El tiempo caminando con Cristo es un elemento muy importante en la madurez. Pero el tener muchos años de convertido no equivale a tener madurez espiritual. No porque tú tengas 5, 10, 20 o 30 años, eres un maduro espiritualmente. No. Asimismo, amados hermanos y queridos oyentes, es indispensable un conocimiento de la palabra de Dios profundo, pero el conocimiento por sí solo no te garantiza perfección espiritual. No porque tú eres gran conocedor de la palabra de Dios, hasta te la memorizas, significa que eres un maduro espiritualmente. La madurez
no consiste en no decir malas palabras, en no diezmar con regularidad, o bien no fumar ni emborracharse, etcétera. Estas cosas nunca pueden en sí producir la madurez. No, porque la madurez es un estado del corazón del hombre, de la vida espiritual. Es un cambio interno profundo en su corazón que se manifiesta en el estilo de vida que la persona lleva cada día de su vida. Eso. Así que un cristiano maduro, ¿cómo es su relación con Dios? Una característica que resalta a un cristiano maduro en una buena relación vertical con el Señor es que el maduro dice lo siguiente en Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, pero para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese es el alimento sólido, para los que han alcanzado madurez, para que tienen ejercitados los sentidos en qué, en el bien y el mal. La madurez es un elemento esencial para el cristiano, porque la distinción de lo correcto e incorrecto le permite resolver con confianza múltiples situaciones de la vida diaria, donde debe elegir entre el bien y el mal. Y la solución generalmente no es fácil. Donde esté todos los días tiene que tomar una decisión entre lo que es bueno y lo que es malo. Y eso lo va a lograr con fluidez, ¿quién? El maduro. El maduro espiritualmente en la fe. El hábito de buscar poner por obra en nuestra vida las verdades que el Señor nos va revelando es lo que más nos ayuda a ejercitar este discernimiento. Es un hábito, significa algo diario, cotidiano, rutinario. ¿Por qué? Porque estamos poniendo lo que Dios nos entrega en su palabra como práctica en nuestras vidas. El inmaduro, como no es maduro, vive en dilema. ¿Debo hacer esto o aquello? ¿Está preguntando él o lo pregunta otro? Él no está acostumbrado a hacer lo correcto delante de Dios, por lo tanto tiene ese dilema. ¿Qué dice Hebreos 5:13? Y todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. No sabe cómo usar la palabra, no sabe cómo aplicarla. Por esto le es difícil discernir, es decir, comprenderla. No puede comprender la voluntad del Omnipotente. El segundo aspecto de un maduro en su relación con Dios se refleja en que el maduro vive su estudio cristiano en forma personal. Lo que lee todos los días lo pone en su vida personal, lo practica, lo inserta en su corazón. No solo tiene el juicio de las verdades de persona y obra de Dios, sino las ha comprobado en vida diaria, porque vive la palabra de Dios cada día. Juan nos pudo dar testimonio de ello, ahí en 1 de Juan 1:1, lo que era desde el principio, decía Juan. Lo que hemos oído, estábamos ahí. Lo que hemos visto, estábamos observándolo con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. En el inmaduro su cristianismo es meramente intelectual, conocimiento, por lo que otros han experimentado. Y cuando ellos tienen que dar algún ejemplo, se les pide de una vida victoriosa en ellos, usan como ejemplo la vida de otros. Porque ellos no tienen vida espiritual, no tienen carencia de experiencias propias en su vida. Y el tercer aspecto importante del maduro en relación con Dios es que este maduro ha asimilado el efectivo sentido de oración. Su vida de oración se define por diálogos con Dios. Está en constante diálogo con Dios. Tiempo donde Él se deleita en estar en la presencia de su Creador. Sabe que Dios tiene conocimiento de sus necesidades, pero igual conversa con Dios. El inmaduro, en cambio, que ve a la oración como un medio para conseguir lo que necesita.
Él nunca deposita, retíranos. Siempre está pidiendo, nunca deposita, retira, retira, retira. ¿Cuáles son nuestros valiosos depósitos? El mayor y más valioso de nuestros depósitos es haber conocido al Señor como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero también podemos depositar leyendo la palabra de Dios, llevando a otras personas a los pies de Cristo. Esos son depósitos. Orando permanentemente, consultando a Dios es un depósito. Congregándonos permanentemente con los santos, yendo a congregarnos con Él, es parte del depósito. Hacer siempre la voluntad de Dios, es decir, guardar sus mandamientos. Ayudar a los necesitados, partiendo especialmente por la familia de la fe primeramente. El hacer ofrendas generosas, son depósitos que nosotros podemos colocar ahí, a espera que en algún momento tengamos que ir a retirar. Como decía en 2 Timoteo 1:12, Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, decía Pablo, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo tenía esa seguridad. Nosotros también tenemos esa seguridad que el día que partamos o venga el rapto de la iglesia, tenemos un depósito guardado. Y la madurez es parte de uno de estos depósitos. ¿Cómo es el cristiano entonces maduro en relación con sí mismo? ¿Cómo es con sí mismo? ¿Cómo podemos detectar que es un maduro en su relación con sí mismo? Porque vamos viendo en él que crece cada día en entendimiento de sí mismo. Va comprendiendo las cosas. Cada vez que va leyendo, va orando, va comprendiendo. El Señor le va dando el entendimiento y se va comprendiendo a sí mismo. Con el tiempo conoce con claridad cuáles son las áreas débiles y fuertes de su vida. Se da cuenta inmediatamente dónde está débil, dónde tiene que reforzar y dónde tiene ciertas áreas ya crecidas, grandes, que debe aún mejorar. Este maduro estudia donde necesita mejorar en su vida. Y cada vez confía menos en qué, en sus propias habilidades, en sus propios talentos, para correr la carrera que tiene por delante. Ya no confía en la carne, en sí mismo, en su intelectual, en su inteligencia, en su mente, no, confía en Dios. Cuando piensa en sí mismo, lo hace con buen juicio. No encubre la realidad que él tiene, como dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sí, no pensemos más allá de lo que Dios nos ha dado. Constantemente el maduro examina su propia vida. Se autoevalúa a sí mismo constantemente. Eso significa permanentemente en el tiempo. A lo mejor todos los meses o cada semana me estoy evaluando. Como dice Pablo en la segunda carta de Corintios 13:5. Examinados vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos, dice Pablo, a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Que Cristo no esté en ti. Hay que tener ojo con eso, hermano. Así, maduro en la fe, se da cuenta el costo que hay que pagar cuando no resolvemos los problemas y permanecemos en el pecado. En cambio, el inmaduro, asimismo, no tiene esa prudencia. Por eso su vida gira en torno a un círculo vicioso de pecado. Pasa años con los mismos problemas, hábitos y pecados, sin tener vida victoriosa. En su naturaleza carnal, puede rechazar la confesión y la sanidad del alma que la gracia de Cristo ofrece. Ahora, lo que el maduro cree de sí mismo también. El maduro posee convicciones sólidas, bien fundadas, en cuanto a lo que cree, porque vienen de un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, el cual ha sido comprobado y aprobado en la realidad de su propia vida.
El inmaduro, en cambio, por su parte, tiene pocas convicciones, ya que rara vez se somete a las pruebas de la escuela de la vida que está en la Biblia. Por eso, él tiene generalmente dos grandes resultados. Es sacudido por las olas y llevado por donde quiera por el viento de doctrina. Por eso en Efesios 4:14 Pablo le dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento, de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean astucia las artimañas del error. Son fácil presa de cualquier doctrina o enseñanza externa. Siempre al inmaduro se le encuentra discutiendo acaloradamente acerca de sus teorías. Se han entregado a las controversias, muchos a la genealogía y a contienda, otros a discusiones acerca de la Biblia y de la doctrina. Por eso Pablo y Tito, especialmente Tito 3:9 dice, pero evita las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Ahí siempre vemos al inmaduro, porque su escasa experiencia de la vida cristiana no le ha enseñado que Dios es mucho más grande que los hombres y que no puede ser limitado a afirmaciones radicales, como dice el profeta Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Cómo es entonces el maduro y el inmaduro en la orientación y en los sentimientos? El maduro tiene una clara comprensión del objetivo de Dios para su vida. Sabe en qué dirección se debe desplazar. Tiene metas a largo alcance. Desea él siempre llegar al fin de la meta y decir, como lo dijo el Señor y Pablo en sus respectivos ministerios, he cumplido mi tarea. He cumplido mi tarea. He llegado a la meta, que es la salvación final, el tiempo de glorificación del cuerpo. En cambio, el inmaduro no tiene metas claras, por lo que siempre cambia su dirección al caminar. Busca en todas las cosas resultados instantáneos. No puede esperar por los resultados. Se desanima cuando no se producen inmediatamente. En cambio, la persona madura sabe también vivir exento de sus emociones. Ojo, de sus emociones. Mejor dicho, ha aprendido que sus emociones dependan de su cabeza y no al revés. No deja que la domine. Él es dueño de todas las situaciones sentimentales. Las obediencia las somete a la obediencia correcta de Dios. Así, una vida cristiana no pende de un estado emocional, sino del compromiso que ha asumido con el Señor. Y aunque sus emociones a veces se rebelen contra esta situación, Él se somete. Él las vuelve a sujetar a su fe. En su vida evidencia fruto del Espíritu. Ese es el maduro. Su lenguaje es alabanza y gratitud. Como no está sujeto a cosas terrenales, vive cantando y alabando al Señor en su corazón, dando gracias por todo Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el inmaduro vive sujeto a sus emociones. Por eso es un buen cristiano a ratos, a veces, tiempos cortos, porque con frecuencia sus emociones lo desaniman. Su lenguaje es el de queja. Vive quejándose por lo que tiene, por lo que recibe, por lo que lo rodea. Vive en constante vaivén, preocupado por todo, sujeto a la compasión y necesita con regularidad vivencias emocionales que le levanten el estado apático que tiene. ¿Cómo vemos al maduro e inmaduro respecto a los que lo rodean, a los otros? La persona madura tiene como primer interés el compartir con otros lo que tiene, aun cuando tenga poco. Ha tomado el principio de Jesucristo, que más bienaventurado es dar que recibir. Y vive para dar su tiempo, su dinero, su amistad, sus recursos
y mucho más. En cambio, con el inmaduro ocurre exactamente lo opuesto. Vive pendiente de lo que va a recibir. Y al participar en actividades cristianas, sobre todo, tiene como meta salir él beneficiado. A menudo sus quejas son de que él no está recibiendo nada y que por eso no puede dar. No ha comprendido que no recibirá mientras no comience a dar. La persona madura es abierta al diálogo con otras personas, dispuesto a recibir críticas aún cuando sean injustas. Sabe que en toda crítica hay algo que se puede rescatar y aplica el principio de examinar todas las cosas y retener lo bueno. La integridad de su persona no depende de su propia defensa, sino de Dios. Pero el inmaduro ve toda crítica como un ataque contra su persona y rápidamente se ofende. Nadie puede señalar o señalarle un error o una debilidad porque su reacción es la de salir a su propia defensa para reivindicarse. No tiene deseo de aprender de otros hombres. Por último, la persona madura sabe relacionarse correctamente con otros. Tiene una actitud de humildad, considerando a los demás como dignos más de honor que sí mismo. Y por eso no tiene dificultad de entablar y establecer relaciones con aquellos que lo rodean, como dice Pablo en Filipenses 2, 3 y 4. El inmaduro lucha constantemente en esta área, logrando solamente relacionarse con aquellos que piensan y se comportan a igual manera que él. Pero aún en estas relaciones experimenta dificultades en hacer de ellas algo que sea amistad duradera y saludable. Como en las otras áreas de su vida, sus amistades están sujetas a sus fluctuantes emociones. Más aún, si busca amigos como él, estos peligros se multiplican. En conclusión, queridos hermanos, amados oyentes, podemos señalar que el que ha comenzado a gustar la madurez es porque ha empezado a ser sabio, con esa sabiduría de ser justo, sencillo y misericordioso, de esperar los tiempos de Dios y ver que el camino de los malos termina antes que el camino de los justos. Es el que ha aprendido a callar muchas veces porque sabe que las apariencias engañan y que no todos los malos realmente lo son, como así también que no todas las ovejas son tales del redil de Dios. Cuando el maduro, cuando el maduro consultado, ¿cierto?, por un consejo suele ser difícil de asimilarlo sentimentalmente. ¿Por qué? Porque él entrega el consejo que viene de la palabra de Dios. Viene del corazón de Dios. Vienen de un corazón con instinto y sentimiento de que está él en segundo lugar y el otro está en primer lugar. El consejo, en cambio, del inmaduro es tentador y fácil, de echar a andar por venir una mente carnal. Iniciamos, hermanos, este mensaje con el triste ejemplo de un hombre que nunca maduró. Durante 40 años Israel fue sujeta a todos los caprichos, la mayoría de ellos dedicados a cumplir con metas completamente ajenas a las necesidades del pueblo y a lo que Dios quería. Muchos antes de la muerte de Saúl, Dios ya estaba formando un hombre nuevo para ocupar su puesto y cumplir con el ministerio que le había sido originalmente encomendado a él, a Saúl. Este segundo hombre no llega al trono con las impotentes cualidades de su antecesor. Solo era un pastor de ovejas. Pero el Señor había visto en su corazón, como dice en 1 Samuel 16:7, y había encontrado allí los deseos ardientes de agradar en todas las cosas a Jehová. Todavía quedaban tiempos de extremada dureza por delante, tiempos de vida en el desierto, de pecado y de derrota. Dios mismo dio testimonio de David diciendo que habían dado. En 1 Reyes 9:4 a su hijo Salomón le dice: y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. David fue un hombre que en las manos de Dios estuvo dispuesto a aprender, a ser siervo cualquiera fuera el precio,
un hombre que llegó a ser maduro. Su ejemplo perdurará a través de los tiempos como uno de los gigantes de la fe. Por eso en Segunda de Reyes 2:20 encontramos un gran ejemplo de lo que es el depósito, queridos hermanos y oyentes. ¿Recuerdan al rey Ezequías? Cuando Dios le manda a decir por el profeta que iba a morir, que ordenara su casa e iba a morir. ¿Qué hizo Ezequías, el rey? Volvió la cara hacia la pared y oró así al Señor. Yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente. ¿A qué apeló Ezequías? Al depósito guardado, lo que él había hecho antes, había depositado a su cuenta y se lo hace ver al Señor. Y el Señor le otorgó 15 años más de vida. Dios puede hacer mucho con personas maduras, amados hermanos, queridos oyentes. Avancemos entonces hacia nuestra madurez propia espiritual. Oremos. Si tú eres un oyente que ha sido tocado en tu corazón por las palabras que hoy has escuchado y quieres conocer al Señor como Señor y Salvador de tu vida, te pido que repitas esta oración conmigo. Dios mío, sé que he andado lejos de tus caminos por mucho tiempo, pero ahora reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados porque nada puedo hacer por mí mismo para salvarme. Ahora creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que murió por mí, que tú le resucitaste de entre los muertos y su sangre me limpia de mis pecados. Hoy le abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal por la eternidad. Amén, amén, amén.